continuación nos leerá la lectura de Gran Misterio. Buenos días a todos, autoridades, queridos amigos. No hay mejor lugar para dar elogio a la lectura que una biblioteca, así que es un honor. No se pueden ustedes imaginar, más allá de cualquier tópico, el honor que es para un escritor pronunciar un elogio de la lectura, además en una biblioteca como esta. Los que somos un poco tímidos y nos impone un poco hablar en público, así que yo intentaré superar la timidez para que el elogio del libro salga como se merece los libros. El elogio de la lectura lleva como subtítulo Reflexión de una profesora de lengua, que es lo que soy, escritora y lectora, y lleva como subtítulo Mi frustración en esta de enseñar literatura o lo último que se pierde, la esperanza. La lectura en verdad es un misterio. Yo ya les he dicho, soy profesora, soy autora, soy lectora, y todavía no he conseguido averiguar dónde está la varita mágica que hace que alguien lea y otros no lean. Yo crecí rodeada de libros y acunada por cuentos, así que probablemente lo mío no tiene mérito alguno. Lo raro hubiera sido que aborreciera leer. Es más, yo no recuerdo que nadie me hablase de libros obligatorios, solo de libros, y sobre todo no recuerdo que nadie se preocupase de si los terminaba o no, o los dejaba a medias, de apartarme de libros prohibidos, o de desmenuzarme a los clásicos en cachitos, como si los mayores tuvieran miedo de que la Celestina o el Quijote se formasen una bola en la boca, como se decía entonces, y se convirtiese en una pelota indigesta que se pasase de un lado a otro sin tragarse nunca. Mi casa estaba llena de libros. Cuando yo era pequeña cogía cualquier libro de la estantería y lo empezaba. Puede que no sea el mejor método, pero no recuerdo otro. Entonces no entendí bien algunos libros y quizás fui una adelantada a las modas porque hace ya la friolera de 36 años ya me emocionaba con El Señor de los Anillos, y eso que me leí primero el tomo 2, luego el 3 y luego el primero, por eso de que a mi pueblo los libros entonces no llegaban cuando se pedían, sino cuando Dios daba a entender. Luego he seguido leyendo, de otra manera, más selectiva, más preparada, más adulta, y muchísimas veces echo de menos la voracidad de entonces que me hacía perder los ojos muchas tardes, daba igual con qué título. Qué misterio la lectura y qué frustración la mía cuando soy incapaz de conseguir que mis alumnos disfruten de los libros. Yo les puedo asegurar que he probado de todo, desde la encuesta inicial para saber sus gustos, esa encuesta inicial que uno hace al principio del curso para saber qué libros puede recomendar y cuáles no. Esa encuesta donde me he encontrado respuestas directas y claras, como no recuerdo hace cuánto que no leo, no me gusta ningún libro, o incluso respuestas de grandes críticos literarios como la de que al Quijote le sobran 400 páginas, que son las que van desde un lugar de la Mancha hasta Se murió Cuerno, o el último libro que leí fue La historia interminable y me pareció eso mismo. También he caído en la vieja trampa de preguntarles por sus escritores favoritos para darme cuenta de que normalmente solo conocen al autor que acaban de leer, al que acaban de estudiar. Por eso cuando invitas, por ejemplo, a Lorenzo Silva que dé una charla a tu instituto, los alumnos le preguntan cuánto tardó en escribir El Conde Lucanor, y tienes que aclararle al autor que sí que lo has explicado en clase, que has leído sus libros, y sobre todo que lo que más noventas al pobre Lorenzo Silva es que tenga que hacerle la competencia en fósil. Yo he intentado leerles en voz alta, dedicar una hora semanal a la lectura, convertir la biblioteca en un lugar abierto donde los alumnos puedan toquetear los libros, con las manos llenas del bocadillo, con gran dolor de mi corazón, dejar que lean lo que quieran, ayudarles con los clásicos y tragar y digerir con ellos las palabras. En especial hacerles ver que, como dice Juan José Millás, estamos hechos de palabras. Cuando nacemos, alguien nos toma en sus brazos y nos acuna y comienza a amasarnos en una salsa de palabras que está hecha de adjetivos, pronombres, verbos y adverbios. El corazón mata, pero las palabras también. Si en el reparto de la vida nos asignan el término inmigrante, tenemos muchas posibilidades de ahogarnos en el estrecho, por ejemplo, pero si nos asignan el término millonario, también tenemos muchas posibilidades de ahogarnos en la miseria más absoluta si no ayudamos a los demás. Trato de enseñar a mis alumnos que hay palabras de sobra para pedir perdón, para decir lo siento, para decir te quiero. Solo se trata de buscarlas, de tener interés en buscarlas. Estamos hechos de palabras, como dice José Antonio Marina. Tenemos una inteligencia lingüística que nos ayuda a comprender el mundo. Y ese es quizá el punto de partida para explicar las ventajas de la lectura.
Habría que insistir en lo que dice Marina. Comprender lo que uno lee ayuda a comprender el mundo. Quien se sumerge en la lectura sale de ella con los ojos nuevos y no se deja atrapar por las mentiras de la publicidad, de algunos políticos, de la sociedad entera. Leer hace que uno se acerque a las palabras de otra forma y sepa que lo que están contando, por ejemplo, sobre el tercer mundo es mentira. Cuando se habla del tercer mundo se está hablando de niños muertos de hambre, y que cuando se dice que se va a reestructurar la plantilla de una empresa van a producirse despidos. De todas formas, la lectura es un gran misterio. Una vez que mis alumnos abandonan la clase, no puedo dejar de pensar que no hay recetas mágicas, solo intentos, y que unas veces, como en el cuento de los ladrones y Alí Baba, se abre el sésamo y pasan de leer tebeos a devorar la Odisea, y Ulises, como dicen ellos, y Cervantes, el gran dramaturgo de Turquía, como dicen ellos también, y hasta Camilo José Cela, que como dicen también ellos, tiene el Oscar al mejor escritor mundial y escribió 10 libros sobre fútbol, ni más ni menos, de pronto se les convierten en personajes cotidianos. Pero otros, a pesar de los esfuerzos, los libros se quedan más solos que la una, casi tanto como la bibliotecaria y la profesora. Sobre todo se ha intentado ser original y ha propuesto un juego con preguntas para que pongan patas arriba la sala de lectura, sala que luego le tocará colocar a ella cuando toque el timbre, y ha trabajado mucho sobre las preguntas para que busquen personajes y libros, por ejemplo, el libro donde el amor es bueno, o el del hombre que gana batallas después de muerto, o el de alguien que pierde la cabeza por culpa de la literatura aunque vaya a morir cuerdo. Toca el timbre y a veces no hay más remedio que pensar que todo ha quedado en un simple intento, porque nadie ha encontrado al pobre arcipreste de Ita, o has tenido que apartarles de la sección de fantasía para que dejen de buscar al muerto que se levanta y decirles que no es más que el pobre y olvidado Cid campeador el que está por ahí sin ganar esta batalla. Y lo que es más triste, nadie ha sabido que Cerezal es la mujer que salva la vida gracias a los libros, pero sí ha habido muchos que piensan que quien pierde la cabeza a causa de ellos es Pilar Galán, lectora, autora y su profesora tantas veces de español para extranjeros. Sin embargo, lo que decía al principio, no hay que desanimarse nunca. En mi generación no había tanta preocupación por la lectura, también es verdad que no había competencia. Estaba la calle, la tele, con la 1 como mucho, la VHF, se acordarán ustedes que no se podía tocar, y los libros. Entonces estaba muy bien visto que los niños se aburriesen. De las siestas de tardes obligatorias en las que nunca dormíamos, han salido muy buenos momentos para la lectura. Ahora, cuando ya no hay siesta, está Internet, los móviles, los videojuegos. Ahora los estímulos son interminables y los libros, los pobres, se quedan para leerse uno al trimestre, si acaso, como mucho, o la parte de atrás, y hacer un resumen copiado, un análisis de los personajes donde digan que están bien, que no hay ni muchos, ni pocos, vamos, que nos sobran, y una opinión personal de 2 letras, que a la pregunta de si les ha gustado o no lo que han leído, responden siempre con un sí sin acento, más que nada porque casi nadie se atreve a decir que no. Yo no me preocupo, la lectura es el mayor de los misterios. A veces, en la biblioteca de mi centro, mientras coloco los libros y mientras me desespero porque no encuentro las palabras mágicas del Ábrete Sésamo, en medio de la incertidumbre sé que voy por buen camino, porque todos intentarlo ya se dejarán atrapar. Por eso, cuando publico sus comentarios de texto, sus fichas de lectura, sus resúmenes, por ejemplo, esos resúmenes que hacen sobre las alegres comadres del Windsor, o sobre el gran poeta Walt Disney, o el Quijote, donde dicen que le sobran páginas, nunca me vengo abajo y sigo insistiendo. Sigo insistiendo sobre todo en que lean los capítulos seleccionados del Quijote, ¿por qué no? No siempre van a leer libros adolescentes. Yo creo que les aburre mucho, no se puede educar en valores de forma invasiva. Los adolescentes son lo suficientemente inteligentes para sacar ideas de los libros sin que se las subrayen. Me gusta mucho disfrutar con mis alumnos pasajes escogidos del Quijote, observar sus reacciones y descubrir que siglos después la historia sigue siendo actual. Cuando me preguntan en clase, Pilar, ¿de qué va esta obra?, yo siempre les digo que de muchas cosas, tantas que no se pueden resumir en una sola palabra. ¿De qué va el Quijote? Pues como dice García de Cortázar, de la tentación de lo imposible, o como dice Muñoz Molina, de lo difícil que es vencerse a uno mismo, que es la batalla que importa, o de la locura colectiva frente al individual, o del realismo feroz que acaba contaminándose de fantasía. Me gusta leer con mis alumnos el pasaje donde Sancho critica que su amo se deje vencer por la tristeza, porque dice Sancho que la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía, que es un
una reflexión terriblemente actual, justo en estos momentos en que los jóvenes de ahora andan perdiendo el interés por la vida. También me gusta muchísimo el episodio de los galeotes, que es un episodio válido para cualquiera de los conflictos bélicos que sufren los seres humanos en cualquier lugar del mundo. Porque dice el Quijote, me parece muy duro hacer esclavos a los que Dios y la naturaleza hizo libres. O las decisiones de Sancho cuando gobierna la ínsula Barataria, sensatas, justas, dictadas por el sentido común, contra la locura común de sus burladores, o la decisión mejor de todas, cuando abandona el gobierno sin haberse enriquecido y da una lección a todos los gobernantes del mundo. A ver cómo se explica eso ahora en clase. Hay muchas lecturas de esta obra y muchas de las cosas de las que se habla permanecen vigentes. Por eso es un clásico y por eso me gusta que mis alumnos conozcan algún capítulo. Unos capítulos les horrorizan directamente, otros les encantan. En el fondo habla de nosotros mismos, de todos aquellos que no estamos de acuerdo con la vida que nos ha tocado vivir y nos ponemos de parte de ese hidalgo viejo y flaco que busca huir de la mediocridad en un mundo en el que la realidad se empeña a aparecerse constantemente. Al final todo es cosa de encantamiento. Al que ha decidido vivir sus sueños, tanto le da que la vida le coloque molinos en lugar de gigantes. Eso es lo que nos atrae de la obra. Por eso preferimos siempre a Don Quijote, pero el loco, no al cuerdo del final, que se ha vencido a sí mismo. Nos gusta mucho más venciendo molinos porque a eso nos dedicamos todos los días. Esos son los sueños que tenemos que transmitir a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a los lectores. Y si no lo conseguimos, al menos que se diga de nosotros lo que dice el propio Don Quijote de sí mismo, que si no acabó grandes cosas, murió por acometerlas. Intentémoslo contra viento y marea, contra todo. Corren tiempos de desánimo, de apatía, de para qué sirve esforzarse, de por qué hay que trabajar, de para qué luchar. Yo solo estoy segura de una cosa, quedar separado agrava el problema. Contra la desesperación trabajo todos los días para conseguir que alguien se sume al número de los que hemos perdido la cabeza por la literatura, y si no, lo intentaremos de nuevo, y es abrir a Sésamo. Dice Julio Cortázar, que es uno de los escritores que yo más admiro, que de un buen libro se sale como de un acto de amor, agotado y fuera del mundo circundante, al que se vuelve poco a poco con una mirada de sorpresa, de reconocimiento, muchas veces de alivio y tantas otras de resignación. Y si la literatura es un acto de amor, como dice en el libro de los libros, la Biblia, Ovidio y tantos otros, en esa batalla valen todos los intentos y quien cree en lo que hace y ama lo que hace no puede equivocarse nunca. Muchísimas gracias.